Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar hoy acá con nosotros en esta primera clase del Seminario de Economía Política. Y la verdad es que es un gusto estar compartiendo esta clase inaugural con alguien muy conocido y muy apreciado por todos nosotros, que es el doctor Daniel Pérez Henry. El doctor Pérez Henry, además de ser máster con especialización en política económica por la Universidad de Harvard, tiene un doctorado en economía por la Universidad de Buenos Aires y un PhD por la Western University de California. Eh, ha cursado su doctorado en la Western University y en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido consultor para organismos internacionales en Washington, es profesor titular de la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires y de otras instituciones de educación superior, integra el Plan Estratégico Fénix, ha sido presidente de la Comisión de Economía del Comité Nacional de la UCR y también... Entre sus muchas publicaciones, ha publicado un libro de economía junto al Premio Nobel de Economía Paul Samuelson y al profesor William Nordhaus. Pero bueno, no vamos a seguir contándoles el extenso currículum del doctor Pérez Henry, porque si no se nos terminaría la clase. Los voy a dejar con él, que es a quien vinieron a escuchar. Bueno, muchas gracias. No, déjalo que está. ¿Es aire acondicionado frío este? Hace tanto frío. Bueno, les agradezco la invitación. Siempre venimos al Comité Capital, al Comité Nacional. Estuve 8 años presidiendo y coordinando la Comisión de Economía en un periodo difícil de nuestro partido. Pero felicito de corazón a los chicos maduros, porque mientras otros están preocupados a ver cómo le extraen a los que hacen, producen, ellos están preocupados por temas de la educación. En la inauguración le hemos dado bastante importancia a este tema de la capacitación, la educación. Creo que es el único instrumento realmente de desarrollo económico, quizás el más importante. Jack Keynes decía, en última instancia es la producción, el empleo, y si le agregamos la educación, son los grandes instrumentos de transformación. Y a eso quería hoy referirme. Esto no es un curso regular, yo estoy inaugurando este módulo, ¿no es cierto?, en temas de economía política, en temas de esta ciencia lúgubre, que en última instancia como tal la llamaban, siempre ha tenido debates teóricos y un gran debate en la política económica. Yo lo que quería, aparte de agradecer a los chicos, es dejar algunas reflexiones metodológicas. Como tal, como es un curso, la idea es aportar algo. No pretendo que sea una conferencia tipo analista o dentista de la economía, decimos a veces, sino que tenga un fundamento metodológico. Detrás de esto hay mucha teoría, probablemente, pero para manejar algunos datos. En un país como Argentina, que es un país semi-industrializado, de desarrollo medio, con un muy buen sistema educativo acumulado a lo largo de los años, pero es un país de producto nominal $5.000 por habitante. Bueno, yo creo que quiero mostrar un poco el mundo. Este mundo, no el que nosotros en general suponemos,
Estos son datos que no han cambiado mucho porque los datos del 2006 están por salir, porque no todos los países lo mandan a tiempo. En el Banco Mundial sale en el mes de septiembre, así que tampoco cambia mucho este mundo, porque a lo sumo pueden crecer 2-3% por año los países. Y este es el producto nominal, hay que corregirlo por lo que se llama la paridad de poder de compra, llamado Purchasing Power. Simplemente tiene que ver con los tipos de cambio. Para no complicarlos, que sé que muchos no son especialistas, piensen que esto es la productividad media de la economía medida en una moneda, por ejemplo, dólares. A esto habría que corregirlo si la moneda está más apreciada o depreciada, ¿no es cierto? En el periodo de la convertibilidad, Argentina le daba un producto ficticio mucho mayor, y ahora probablemente da un producto menor. Cuando midamos a Argentina, vamos a ver que estamos alrededor de 250.000 millones de dólares. Esto es el producto global de Argentina. Comparemos con Corea o Brasil, que Brasil tiene un poco más ahora por la apreciación de su moneda, pero pensemos que hay un gran grupo de países que tienen $1 billón de producto. Otro gran grupo de países como Estados Unidos, Japón y Alemania, que son los países de mayor dimensión. Fíjense que China, si lo corrigiéramos por la paridad, China tiene el mismo producto que Italia, medio en dólares, pero como su moneda está muy devaluada, su producto es mayor. Es para no hacer la apología de China, todo el mundo cree que China es... después vamos a pasar los productos per cápita y vamos a ver que la productividad media de estos países la podemos dividir en ingresos medios, ingresos altos e ingresos bajos. Y entre ellos, ingresos medios altos, ingresos medios bajos. Argentina es un país de ingresos medios altos, pero tiene muchos años para poder ser un país de ingresos altos. Las sociedades se ilusionan, ¿no es cierto? Se ilusionan a veces con nuevos gobernantes, con promesas, pero la verdad que el mundo cambia muy poco a lo largo de los siglos. A pesar del cambio ahora tecnológico, etcétera, el mundo, para prácticamente haber llegado al año 1900, desde Pedro y Pablo Picapiedra, decimos siempre, hasta el 1900, la productividad media no creció mucho más que el 0,5%, 0,2% por año. Es decir que el mundo cambia muy poco. Hay periodos de gran innovación tecnológica. Entre 1907 y 2007, o entre 1905 y 2005, el promedio no superó el 3%. Y recuerden que cuando el producto per cápita crece solo a estas tasas, aunque un país haga milagros durante 7, 8 años, 10 años, 20 años, bueno, el milagro fue Corea, el país, entre los países más exitosos de la Tierra. Yo pasé casi 8 meses y medio en Seúl y me asombraba, ¿no?, su tasa de crecimiento. Bueno, estos países, Corea tiene $22.000 per cápita este año, hoy está un poco más. Pero uno no pasa de $10.000 per cápita, si miramos los productos per cápita, uno no pasa. ¿Ahora se ve? Sí. Bueno, ahí tienen los productos per cápita corregido nominal y corregido por lo que llamamos paridad de poder de compra, que para hacerlo mucho más simple es el tipo de cambio con el cual está medido. Hay un índice que se llama Big Mac, editado por la revista de Economist. Big Mac me dice, ¿este país está caro o está barato? Da una idea de si el tipo de cambio se está apreciando o depreciando. Argentina todavía tiene un tipo de cambio relativamente depreciado respecto al resto del mundo, porque el resto del mundo también lo apreció. Quiere decir que alguno dice, ¿cuánto tendría que estar el tipo de cambio? Yo no estoy diciendo para una política económica. Dice, de equilibrio estaría en 2,3, 2,2, 2,4, aproximadamente 2,5. Argentina con tipo de cambio alto tiene posibilidades de crear espacios de rentabilidad, este es el debate hoy, y generar una protección natural, pero también su salario real es mucho más bajo, o sea, tipo de cambio alto, salario real bajo. Yo lo voy a hacer, esto como digo no va a ser una conferencia, yo estoy suponiendo que estamos en un curso en la realidad de capacitación, por eso hay temas que voy a tratar o de repetirlos, o por lo menos que, como dicen,
Cuando aprendemos el oficio de vivir nos tenemos que morir, decía Ernesto Sábato, ¿no? Y cuando uno aprende, dice, si uno puede aprender 4 o 5 cosas básicas, lo demás es saber buscar la información, nada más. Después está, bueno, la teoría, los indicios, las hipótesis, lo que uno intenta con los indicadores y la verificación empírica, los datos, tratar de verificar como teorías. Pero en realidad, desde la perspectiva, después poder dar explicaciones de por qué se desarrollaron, voy a hacer algún comentario. Necesitaríamos un cuatrimestre para cada tema, ¿está? O un año para cada tema. En resumen, hay países que tienen promedio 40, 45 mil dólares per cápita. Japón, Finlandia, ¿ven? Ya sea nominal o por paridad de poder de compra. Si ustedes miran, paridad de poder de compra, a ver si se ve ahí, es un poco más bajo en algunos países. Por ejemplo, Noruega tiene 61, pero por paridad de poder de compra le da 41. ¿Por qué? Porque la moneda de Noruega es muy fuerte, muy apreciada, ¿no es cierto? Entonces, medido en dólares, le da una medición muy alta, que es esta. Después lo corrigen, pero quiero decir, igual tienen una productividad media estas economías entre 40 y 45 mil dólares per cápita, o entre 35 y 40 mil. Argentina, en el año 1947, para hablar justamente de los 60 años, al año 2007, Argentina tenía el mismo producto per cápita que Canadá, que Australia, que Nueva Zelanda. Esto es conocido, es público, es mediático. El mismo producto per cápita de Canadá, Australia, tenía mucho más producto que Brasil y casi la mitad del PBI que América Latina, que América del Sur. Su productividad media era elevada. Algo pasó en Argentina. ¿Qué pasó? Las tasas de crecimiento promedio fueron muy bajas. Y para alcanzar a estos países no se arregla con 2 declaraciones, 3 carpas o 5 seminarios. ¿Por qué? Argentina, hay una cuenta que se hace muy simple y que la dejo simplemente como primicia, después de calcular algunos logaritmos, algunos analistas dicen, ¿en cuántos años se duplica el producto per cápita? Y la verdad que el producto per cápita se duplica en 70 sobre la tasa de crecimiento. Si tuviera para escribir, 70 dividido tasa de crecimiento. Si la tasa de crecimiento es 2, ¿cuántos años necesitaríamos? Siéntanse cómodos, 35 años para duplicar el producto per cápita. Si es 5, que sería una tasa extraordinaria, pero durante varios años, si es 5 necesitamos 14 años para duplicar el ingreso per cápita, que andamos alrededor de un poco más que 10.000 por paridad de poder de compra y alrededor de 5.000 nominal. Hoy, esto puede ir cambiando. Pero la verdad, para pasar de 10.000 a 20.000 a 5% necesitamos 14 años. Y para pasar a 40.000, que es el que tienen hoy estos países, necesitamos 30 años aproximadamente. ¿Está? Con Mandrake el mago, no Kirchner, con una política y un sistema político que trance los conflictos, con consensos. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento promedio, hubo una presentación en el Fénix excelente la semana pasada, de un par de estudiosos de la inversión, porque hay todos debates, dice, se está invirtiendo mucho en Argentina, se está invirtiendo en cantidad, pero no en calidad, lo cual significa que la productividad media de la inversión no es tan elevada. Y entonces, de este estudio, se sacan algunas conclusiones, y es una hipótesis que la verificaron con los pocos datos que hay en Argentina, datos ciertos, pero en términos de inversión, estamos en 22% del PBI, alrededor, 22% del PBI. Es alto hoy. Sí. Inversión pública y privada, 22% del PBI. Japón, Corea, Alemania de posguerra, invirtieron promedio el 31-32% del PBI, entre 28 y 32%. Y según estos cálculos, para poder crecer al 6, esta es la conclusión, para poder crecer al 6, requerimos
27,5, 28% del Producto Bruto Interno, con esta calidad de la inversión. Quiere decir que hay como 6 puntos que Argentina, por la tasa de ahorro que tiene, le va a ser muy difícil, lo cual nos da una tasa de crecimiento de largo plazo de 3,6, este es el cálculo, a 4%. O sea que Argentina otra vez vuelve a tasas de crecimiento interesantes, porque recuerden que crecimos no más del 2, ¿no? Es el caso más exitoso de involución económica en la historia de la humanidad. Es el caso más exitoso de involución, por su baja tasa de crecimiento. Yo tengo mi tesis formada, habría que investigar varios años, pero tiene mucho que ver con el sistema político que se arma después de posguerra, con una sociedad sofisticada como es Argentina, que se educa primero y se moderniza después. Ustedes saben que los procesos de modernización, acá los cientistas políticos conocen muy bien todo esto, pero los procesos de modernización no son estables. Ojalá tuviéramos procesos de modernización estables. Son inestables. ¿Por qué? A medida que la sociedad se va haciendo más sofisticada, demanda más sobre una estructura política y sobre una estructura política institucional y sobre una estructura productiva, léase legislaciones muy avanzadas, léase voluntarismo económico, es decir, uno de los grandes dramas justamente es es que el voluntarismo no cambia en esta ciencia lúgubre la realidad de la escasez. Y el otro problema es que queremos someter la economía a la política. Nunca la economía está sometida a la política. Esto sirve para la televisión, que vamos todos y dice, la economía tiene que estar sometida a la política y lo que importa es el hombre. ¿Sintieron esto alguna vez? No, la política económica depende de las políticas públicas, de la política. La economía como ciencia explica fenómenos. Hay un debate, los economistas tienen ideología, tienen intereses, pero el principio de la escasez no lo podemos superar. Si no sería muy fácil, ¿no es cierto? Por ejemplo, sacamos una ley que se suspende la humedad en Buenos Aires del 1 de noviembre al 31 de marzo. Entonces es un derecho constitucional. Claro, no, pero esto es aparte. Estoy diciendo, si pudiéramos sacar una ley o una acordada de la Corte que se suspende la caída del pelo para los que tenemos debilitado el pelo, es un derecho constitucional, ¿o no? O sea, o hacemos una reforma. Entonces, hay hechos que en las ciencias fuertes son divertidos, pero pasa lo mismo en la economía. Si lo decimos para la ciencia fuerte, es decir, los cuerpos no caen más de arriba para abajo, o no se nos debilita más el cabello, parecería de que es cómico. Pero con la economía, cada sector pareciera que no existe la escasez. Y esto es doloroso, por eso dije ciencia lúgubre, ¿no? Ciencia lúgubre. Entonces, vamos a repasar 2 o 3 conceptos en esta introducción. Primero es ubicarse en este marco internacional, que sería un punto de un largo análisis que yo voy a sintetizar hoy en alrededor de 1 hora más, con la paciencia de ustedes, sería el marco internacional. Primero, saber dónde estamos parados. Y de este marco internacional hay variables hoy. Pero yo voy a resumir para ubicarse qué es Argentina. No lo que nosotros, nuestras fantasías, creemos que es Argentina. Estamos haciendo educación, no estamos debatiendo en una unidad básica, en un comité, estamos diciendo dónde estamos parados. Es un país de productividad media, de alrededor de $10.000 per cápita, que necesita crecer a altas tasas, crecer y desarrollarse, que es un cambio estructural global. El desarrollo es diversificación, es producción, es un Estado que arbitre realmente los intereses, pero es un proceso el desarrollo. Y a veces nos quejamos del desarrollo político, tiene mucho que ver con el desarrollo económico. Y el desarrollo económico tiene que ver también con el desarrollo político. Pero por sobre todo, entender que Argentina tiene posibilidades, pero es un país que en la dimensión mundial
este producto per cápita y su dimensión total son 250.000 millones de dólares, es una ciudad italiana. Lo que produce toda Argentina, la discusión que hay de la soja, estas pasiones que parecen pasiones inútiles, tiene mucho que ver con esto. Argentina exporta 56.000 millones de dólares, exportó el año pasado, cerca de esto. Para no abundar en demasiadas cifras, me gusta dar conceptualmente algunas cifras más que aproximadas. Lo tenemos todo, el que le interese está en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, tenemos todos los datos del sector externo. Pero un país que exporta 60.000 millones de dólares, si lo comparamos con Canadá, que exporta cerca de 400.000 millones de dólares, con 28 millones de habitantes, alrededor de eso, 400.000 millones, y era un país que fue colonia. Tampoco podemos decir que el desarrollo de algunas naciones, a diferencia de lo que discutíamos apasionadamente con las teorías del desarrollo y desarrollo, es cierto, eso explica una parte, pero en los últimos 50 años hay naciones como Finlandia, como Nueva Zelanda, que nunca tuvieron colonias, no son ricos porque expoliaron a los pobres hombres de Formosa. ¿Está claro? Como aparece en los discursos hoy. O porque el imperialismo, no, justamente son ricos porque han invertido, se han insertado en el mundo, se han modernizado en sus instituciones, ¿no es cierto? Y con programas estratégicos y planes que los seguían con gran voluntad, ¿no es cierto? Lo que yo llamo el desarrollo es un acto de la voluntad colectiva. Y nada mejor que citar a un hombre de la antigüedad. No hay vientos favorables para los que no saben dónde van. El presidente Kirchner, cuando asumió en una economía en abundancia, ya empezaba a crecer, y él administró la abundancia en Santa Cruz. Y se enamoró del modelo. El otro día, un amigo, no me gusta plagiar, decía, antes decíamos, estamos mal, pero vamos bien, con Menem. Y habría que decir ahora, estamos bien, pero vamos mal. Un poco para ir dando lo que era Argentina, lo que es Argentina, dar algunas cifras y ver por dónde debemos pensar el camino. Entonces, ¿cuál es el marco internacional? Primero, ubicarse en esto. Países de ingresos altos, 40.000 dólares per cápita, entre 40 y 50. Países de ingresos medios como Argentina, medios altos, alrededor de entre 6 y 10.000 dólares o 12.000 dólares en paridad de poder de compra o medido nominalmente da alrededor de 5.000 dólares per cápita, incluido Brasil, Yugoslavia, Rusia tiene un poco más, pero son países de ingresos medios altos. Y países de ingresos muy bajos que andan alrededor de 500, 800 dólares per cápita por año. Pero esto, que es el ingreso per cápita, y que es una contrapartida del producto per cápita, es la productividad de la economía. Y no nos engañemos, la riqueza de las naciones, en última instancia, es la productividad. La productividad de la economía, que es una especie de supersíntesis de cómo esta sociedad desarrolla sus instituciones, sus reglas de juego, su predecibilidad para invertir, su educación, sus máquinas, sus recursos naturales. Esto puesto en una licuadora, con todos estos insumos, hay naciones que producen más, exportan más per cápita que otras naciones. Y no hay otra explicación. Y la productividad no crece tanto como crece el voluntarismo de la gente, de los políticos, de los amigos. La productividad crece justamente si crece la inversión. Y hoy la inversión tiene que ser y la innovación. Antes, la riqueza dependía de la geofagia. ¿Qué es geofagia? Mangiare territorio. Yo soy rico, entonces agarro las tropas, me quedo con mucho territorio. La Unión Soviética, ex Unión Soviética, al margen de la discusión Estado-mercado, la ex Unión Soviética tenía un gran territorio y tenía menos PBI total que Alemania, federal. O sea que un país chiquito, lo que producía toda la Rusia stalinista, etcétera, etcétera, era mucho menos o igual que Alemania. Entre Alemania y Japón estaba. Y esta es la única verdad. O sea, las instituciones, todo lo que se organiza, esta sociedad tiene salarios más altos, más oferta y de bienes disponibles, inclusive infraestructura, porque tiene mayor productividad. Y tiene mayor productividad porque acumuló
más. Y acumuló más porque invirtió más. Después viene el debate a quién le expoliaron para acumular. Pero eso servía más en los periodos coloniales. Hay naciones como Inglaterra que tienen prácticamente el mismo PBI global, un poco más que Italia, que está lleno de italianos con la chicholina, no sé, alguna otra política que tenemos. Acá también tenemos algunas. Pero la verdad que Italia tiene la misma productividad que alguien que fue un imperio, ¿no es cierto? O sea, el mundo fue cambiando. Entonces, países de ingresos bajos, países de ingresos altos, países de ingresos medios. Segundo concepto, si queremos crecer, se duplica en 70 sobre la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento argentina, desde el año 1907 hasta el 2007, no superó el 2%, 1,5%, 2% por año per cápita. Y desde 1947 a 2007 no superó el 2% por año. Después nos pelearemos para ver dónde está la esencia de este estancamiento, ¿no es cierto? Porque si es un problema que había que educar a la gente, no. Había un sistema, probablemente nuestro sistema educativo, yo tengo mis críticas también, requiere una transformación a futuro, ¿no es cierto?, cuando los recursos son escasos. Pero ese es otro debate. En este marco internacional nos incorporamos y ¿qué pasa en el mundo? Bueno, acá podríamos dar 3, 4 pautas. Hay hoy una desaceleración de la economía de Estados Unidos que implica un nuevo relacionamiento internacional por la crisis global de los mercados financieros, que fue una burbuja, pero la economía de Estados Unidos es muy difícil que entre en recesión, es decir, se va a desacelerar, crecerá 0,2, 0,5, algunos dicen que puede entrar un par de trimestres de crecimiento muy bajo, pero no una recesión aguda por ahora. El otro marco es el aumento de los precios internacionales de las commodities y del petróleo, que Argentina esto lo beneficia. Lo beneficia por un lado, pero tiene un impacto no deseado que es que traslada ciertos precios a lo que significa el mercado interno, ¿no es cierto? Se trasladan el aumento de los precios internacionales a los costos y a los precios internos, incluidos los alimentos. Pero la verdad es que a veces las medidas que uno cree de retenciones y todo este debate que podríamos estar otro cuatrimestre ahora discutiendo, la verdad que el impacto no es tan grande en los precios internos. La Argentina hoy tiene un grave problema, lo que llamamos precios y salarios de inflación, justamente por falta de una política pública preventiva, porque había bajado la inflación, no había existido una cultura inflacionaria que antes sí, pero ahora otra vez se vuelve a desatar, y ustedes saben que la inflación tiene que ver con las expectativas. Para este marco internacional diría 3, 4 cosas, ¿no es cierto? La aparición de Brasil, que es beneficioso, en términos de que es un país que se transformó en grado de inversión, decimos investment grade. ¿Qué significa investment grade? Porque también esto parece una parafernalia donde antes decíamos, ¿cuánto está el dólar? Después preguntábamos a nuestros hijos o a una tía que venía, che, ¿cuánto está el riesgo país? ¿Vieron? Es decir, todo el mundo habla de economía, ¿no es cierto? Y hablamos de un mundo a veces que no es. Y hablamos con pasión y en forma voluntarista. Desgraciadamente, en la ciencia económica existen los paradigmas. En toda la ciencia hay paradigmas, pero en esta los paradigmas duran a veces siglos. Por ahí el paradigma era de Ptolomeo, si no lo recuerdo, de que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿cuánto duró? Milenios. Perdón, de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y se rompe con Galileo. Eso duró siglos. No, el sentido común me dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. No, Galileo, con teorías, etcétera, se adelantó a los tiempos y dice, la Tierra gira alrededor del Sol. Es una revolución científica. Y hubo otras revoluciones científicas, ¿no es cierto? Teoría de la relatividad, mecánica clásica, mecánica cuántica. Y bueno, en la ciencia económica también hay paradigmas. Pero estos paradigmas hacen que también la sociedad repite, amplificado por los medios,
Verdades que a veces las toma ya como verdades absolutas. Argentina es un país rico, no vamos a devaluar, el que apuesta al dólar pierde, el que depositó dólares le devolveremos dólares. Si el problema de nuestros países, viene alguna tía o un tío y dice, es que como somos latinos, tenemos un condicionante cultural para el desarrollo. Entonces sacan una tesis científica, por lo tanto no nos desarrollamos. Cuando tomamos los indicadores de España o de Italia, no es tan así. Estos son paradigmas. Y esto, en sociedades en proceso de modernización, de industrialización y de cambio, genera demandas que superan a veces la estructura para dar respuesta a esas demandas. Esto es muy importante, por lo menos que nos quede como idea. Y dentro de esta metodología que voy a dar, cuando analicemos un enfoque debe ser sistémico. Yo lo súper simplifiqué acá, tenemos otras filminas, pero cuando analicemos un país o una economía, debemos analizarlo porque todo es sistémico y hay vasos comunicantes. Entonces, no se puede hablar de la inflación si no hablamos de la inversión, de la infraestructura, de la distribución del ingreso inclusive. No podemos hablar de distribución de ingresos si no hablamos de la inflación, del crecimiento. No podemos hablar de marco político también si no hablamos del marco internacional. Es decir, explicar el dinosaurio por partes es fácil. Entender el dinosaurio corriendo es muy complejo y por eso hay debate. Por eso hay debate. Como siempre vuelvo a veces a los pensadores de la antigüedad, ¿no? Muchos griegos decían que lo que perturba al género humano no son las cosas, sino las ideas erróneas acerca de las cosas. Y de ahí después vamos a concluir, en esta acelerada, diría yo, charla, justamente que hay todo como una confusión sobre lo que el concepto del desarrollo económico exclusivamente basado tirando del consumo, etc. Entonces esta metodología, que después si quieren yo les trato de mandar un mail con 3, 4 cosas, te envío esto, requiere de entender para un país cuál es el marco internacional, cuál es el marco político y legislativo, tendríamos otro cuatrimestre para el marco político y legislativo, crecimiento económico global y sectorial, precios y salarios, analizar un poco el sector público, analizar sector público que es ingresos y gastos del Estado, yo me voy a referir en unos minutos, analizar el sector externo que son nuestras exportaciones, nuestras importaciones, recién dimos datos, exportamos unos 55, 56 mil millones de dólares e importamos alrededor de 45 mil millones de dólares. Tenemos un superávit comercial de bienes y servicios de 10 a 11 mil millones de dólares, que sirven para pagar los intereses de la deuda, para acumular reservas y a veces cuando hay déficits pueden entrar capitales, todo un debate, si entran por inversión directa para aumentar la productividad o son capitales golondrina. Esto es conocido por todos ustedes, pero en realidad el sector externo refiere al balance de pagos. Y el sector monetario y financiero refiere a la banca, a las políticas monetarias y al sector financiero. Después vamos a hablar del ahorro y la inversión. Casi hablamos simultáneamente, pues dije, no podemos hablar de crecimiento si no hablamos de inversión y también de ahorro, de empleo y desempleo y de distribución de renta y pobreza. Es decir, el marco de análisis de cualquier economía del mundo requiere de tener alguna base empírica, de conocer alguna teoría que explique los relacionamientos en las variables, pero sabiendo que todas las variables de la economía interaccionan, como en el género humano, ¿no es cierto? Las pasiones, el estrés incide en que nos duele el estómago. Nos duele el estómago, la circulación cambia y por ahí nos duele la cabeza. Después vemos menos y se nos nubla la vista. Es decir, es un enfoque global. Y entender el todo, a veces,
no sirve entender solamente las partes. Yo voy a hablar de las partes y voy a decir un comentario en cómo interactúan todas estas variables. Y de paso, que es lo que a la gente le interesa, hacer algún comentario sobre la economía argentina. Así que es un poco el objetivo de esta parte que nos queda. Quise presentar el marco internacional porque es muy importante y uno podría introducir otras variables. Pero la verdad que el aumento de los precios de las commodities, el surgimiento de China, India y inclusive ahora Brasil y Rusia, los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, ¿no es cierto?, son una nueva realidad del mundo. Pero estos países son países emergentes aún, no son países desarrollados, que tienen un gran impacto en la demanda mundial. La sabiduría, justamente, de los grandes estadistas es entender estos procesos, no ir en contra exclusivamente de estos procesos, corregir a veces errores y, lo que decía otro pensador, transformar las catástrofes en simples molestias y no las molestias en catástrofes. El caso que estamos viviendo es un caso de chocar en la calecita. Yo no vi nunca a alguien que choque en la calecita, ¿no es cierto? Y el caso del INDEC es otro. Entonces ahora no hay credibilidad. Por menos 1.000 y pico de millones de dólares, ya la tasa de interés que Argentina está pagando, que no hay financiamiento por Argentina, pero si quisiera financiarse es más de 15% en dólares. Entonces, esto muestra que son decisiones racionales en un mundo irracional. Y el mundo irracional hay que entenderlo cómo funciona. El mundo no es ni bueno ni malo. Reacciona en función de arbitrajes, de incentivos. Y uno puede hablar de los mercados, puede hacer la crítica que quiera. Los mercados somos nosotros. Es la reacción de cada agente económico. En un mundo donde también hay oligopolios que imponen medios de comunicación, todo esto, si no se llega a comprender, nuevamente la Argentina no tiene posibilidad de crecer a tan altas tasas. Hasta ahora crecimos por un marco que vinimos de una crisis donde la oferta todavía era grande. Es como si a este curso le damos clase solamente a Lozada, a Pablo Lozada, y después viene el amigo, digo, mirá cómo crece la economía. Pero la verdad que cuando quiero meter 1.000 personas en este aula no puedo. ¿Está? Entonces, un tirón de demanda ante una economía que estaba muy, diría yo, muy en recesión, permitió generar un círculo virtuoso. La sabiduría del gobierno dice, bueno, seguimos este círculo virtuoso, nos montamos en un potro que es bastante, que a los propios analistas los sorprendió. Este potro que crece al 6-8%, pero resulta que ahora el potro está andando en un fango que ya no puede correr tanto. Y la tasa de largo plazo va a ser 3-4%. Y aparte se toman medidas que nos generan los incentivos para corregir ciertas deficiencias que la estructura de la economía argentina tiene. Recién hablábamos, sigue hablándose de un capitalismo sin plan, un capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan, lo cual es un mix que puede traer sus problemas. Por supuesto que hay ganadores y perdedores en todo proceso, pero hay que reconocer que el crecimiento es positivo, porque permite a veces generar excedentes para invertir. Lo triste es que en la política económica actual, cuando analice el sector público y precios, marco político lo dejo para que el Comité Capital se reúnan los muchachos, los cientistas políticos, pero tengo mis comentarios, ¿no es cierto? Es un sainete. No hay instituciones. Yo traje el presupuesto nacional, por ejemplo. Acá está, 2008. ¿No es cierto? Esto es una ley de presupuesto que dice, apruebas el presupuesto nacional de gastos y recursos. Si quiero lo leo, porque hay gente por ahí que habla de presupuesto, pero todos hablamos como de la inversión, de las exportaciones, de la economía, como de la madre o de las pymes. Nadie habla mal. Bueno, el presupuesto, esto es, apruebas el presupuesto. Segundo artículo, hágase lo que se le antoje.
Artículo 3º. Infórmese. Impútese. Es esto. Se me dio por tirar unos números que no quiero. Hace años que yo estuve en la comisión, siempre estamos, a veces nos llaman de la comisión de presupuesto. Había sido director de la comisión de presupuesto hace muchos años. Y la verdad que me asombra, porque la verdad, el gobierno tiene como 100.000 millones de pesos desde el año que asume, 2003-2008, en 5 años. Son grandes números, de los cuales parte son el excedente porque creció la economía, ese círculo virtuoso, y parte son por fideicomiso, el Ministerio de Planificación Federal. Si uno lo mirara, hay casi 100.000 millones de pesos que el gobierno nunca en la historia, en los últimos 40, 50 años, un gobierno, ni siquiera los gobiernos militares, tuvieron excedentes de 20, 25.000 millones de pesos, o sea, son 30.000 millones de dólares para hacer lo que se quiera. Y este es un número importante, ¿no es cierto? Para cooptar poder, hablar con los gobernadores, etc. En términos de crecimiento, la tasa de crecimiento acumulada de la Argentina, ¿no es cierto?, es alrededor del 8,2, 8,3% por año. Es un crecimiento importantísimo. Después vemos la calidad del crecimiento, que es muy importante. Cuando tomamos el crecimiento sectorial, no global, vemos que la mayoría está explicado por construcciones, todos los rubros crecieron, pero básicamente la construcción aumentó más de 150%, mientras que otros rubros y automotriz, que también esto genera demandas, pero muchas de las partes a veces son importadas y cuando la oferta no alcanza, tenemos que suplir con oferta del exterior. Es decir, que la Argentina está cerca de la plena capacidad y no ha hecho esfuerzo para ampliar la capacidad. Es cierto que si no, no hubiéramos mantenido 8% de crecimiento. Hubo inversión en Argentina. También hay algunos que dicen, no se invirtió. No, Argentina invirtió, si no, no hubiéramos crecido al 8%. Pero invirtió en sectores que no resuelven los problemas estructurales. Esto les trae ¿qué cosa? Un problema de inflación, que parte es inflación importada, parte tiene que ver con la inflación de costos, que se llama puja distributiva, es decir, hay formadores de precios, desde los salarios, los precios, quién tiene razón, después lo discutiremos, pero parte tiene que ver con la inflación de costos, formador de precios, pero fundamentalmente es una inflación estructural y no se resuelve. Con Moreno, es decir, ustedes saben que en las negociaciones una pistola 45 y una palabra suave pesan más que una palabra suave, ¿no es cierto? Las negociaciones con los sectores dice, juntémonos, vos no podés aumentar tanto, pero eso no resuelve, porque esa política de ingresos, cuando hay problemas estructurales, no resuelve los problemas justamente de producción que tienen que ver con las heterogeneidades de la estructura real de la producción para adaptarse a algún cambio en la demanda. Es como si, a ver si me explico mejor, tuviéramos fábricas de autos que producen unos 600.000 autos de capacidad y fábricas de volantes de auto que solo tienen capacidad para 200.000 y no los podemos importar. Olvídense de la industria automotriz, estoy diciendo un ejemplo. ¿Se entiende esto? Entonces, por más que yo diga, le pongo controles de precios, no puedo controlar las miles de decisiones de pequeños productores, medianos, que van al mercado de Liniers a llevar los camiones y en sus decisiones de arbitraje entregan el ganado, o el que entrega perejil, zapallito o tomate en el mercado central. Y miles de decisiones de los que demandan, ahí no hay formadores de precios. Esto es un gran error. Aunque el presidente le va a querer echar la culpa, o la presidente, la culpa al sector agropecuario de la inflación al 11 de marzo ya era 26%. Y la inflación esperada ahora es 31%. Yo creo que puede llegarse un poco menos, porque la economía, hay un par de filminas que se las paso al final,
La economía venía creciendo y de repente ahora trae un arrastre. Entonces este año vamos a medir más o menos 6,5%, 6,6%. Es alguna estimación de lo impredecible, ¿no es cierto? Lo que permite la ciencia es acotar los niveles de incertidumbre, pero la única certeza es la incertidumbre. La única certeza. Pero por estos precios internacionales, pero la verdad es que de julio o de junio o de mayo a diciembre la economía se desacelera, es decir, es un frenazo peor del que quería el presidente. La economía se frena por la inflación y la inflación es una respuesta ante desequilibrios. Entonces, el gobierno tiene en agenda, el país tiene en agenda 5 debilidades que ninguna de ellas está puesta realmente en la mesa. Una es, no lo estoy poniendo por orden de prioridades, pero una es, y es grave, la inflación. La otra es la institucionalidad, que es lo que permite regla de juego a más largo plazo, predecibilidad. La inversión, si no hay predecibilidad, no viene, ni siquiera la local. Algunos dicen las 5I, todos dicen 3I, yo estoy diciendo 5I. Inflación, institucionalidad, inversión. Dije, la tasa de inversión se frenó en estos meses espectacularmente. Y la calidad de la inversión no es tan buena. Es decir, estábamos creciendo porque construíamos los sectores que podían ahorrar para el sector de más altos ingresos. Compraba un terrenito, se juntaban 4 amigos y hacían un edificio. Pero eso no es muy planificado. Es bueno, genera empleo, pero no aumenta, así comenzamos la reunión, ¿no? No aumenta la productividad en la medida, ¿no es cierto?, lo que un país requiere en lo que es calidad y cantidad del crecimiento económico. Y con las políticas públicas puedo contribuir al bienestar humano. De todos estos países que mostré, la mayoría tiene un alto índice de bienestar humano, alto índice de desarrollo humano, para simplificar, un alto índice de desarrollo económico. La mayoría. Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Noruega, Alemania, Italia, algunos más, otros menos. El primer país es Noruega en índice, y Canadá está entre los 5 primeros. Entonces, inflación, institucionalidad, inversión, la tasa de inversión que se requiere para poder crecer al 5% los próximos años, 5,5, es un 26-27% del PBI. Es decir, parte puede ser inversión local y alguna inversión extranjera planificada que venga realmente a generar empleo y divisas, ¿no es cierto?, como hace a veces el propio Brasil. La otra I es infraestructura. Y la otra I es la inclusión. A esto se lo ve en las variables sociales de empleo y desempleo y distribución de renta y pobreza. Todos estos datos existen en cualquier país del mundo. Así que si usted dice, bueno, quiero ir a ver qué pasa en Ecuador, en Paraguay, si uno pudiera manejar estos datos y algunas relaciones, podría metodológicamente y con algún criterio sistémico y científico, no mágico. Uno de los problemas del subdesarrollo es que prima el pensamiento mágico y no científico. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de empleo, de distribución de renta y de pobreza, que son variables que están interactuando. Keynes decía, la única política social, como dije antes, es el trabajo, la producción y el empleo. Es la única, como decir, exagerando, ¿no es cierto? Porque esta genera, ¿no es cierto?, no solamente genera demanda, sino que genera endógenamente un aumento de la productividad. Un país que tiene buen empleo en calidad del empleo permite ir aumentando los salarios y la productividad, si realmente existen políticas públicas que promuevan todas estas actividades.
Bueno, la tasa de desempleo es un dato para ustedes ya conocido, ¿no es cierto? Estamos un poco más del 10% si corregimos nuestros planes sociales, que hay críticas. Algunos dicen planes descansar, otros dicen planes trabajar, otros dicen planes para repartir entre 3 o 4, 120.000 unos, 60.000 otros. Pero todos estos planes que hacen que la tasa de desempleo haya bajado alrededor del 8%. Pero quiero recordar que para que llegue al 5% o a tasas de empleo van a pasar igual muchos años. No es fácil la respuesta del empleo al crecimiento cuando uno llega a ciertos límites del aumento de la productividad. Si no, todos los países lo hubieran hecho. Esto es lo que quiero decir. Respecto a distribución de renta, y tiene que ver con esa variable inclusión, la Argentina, aunque el oficialismo dice la tasa de pobreza está en el 20 y pico por ciento, 20,7. La tasa de pobreza real, no dicho por la Iglesia, en la medición de la mayoría, cuando tomamos el índice de inflación real, está cerca del 30% en Argentina, que es alta. Es verdad, bajó la pobreza. Es un éxito de la Argentina, pero la verdad es que ni la distribución de ingreso mejoró demasiado. El coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, piensen que es un coeficiente que cuando es bajo, el país es más equitativo, y cuando es entre 0 y 1, y más alto el país es más desigual. Entonces, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, tiene un coeficiente de Gini de alrededor de 0,25. Argentina alrededor de 0,5, y países, Brasil tiene todavía una distribución de ingresos más desigual, pero también hay países que tienen un coeficiente de Gini 0,3, 0,4. Pero la distribución del ingreso tanto no ha mejorado, pero la pobreza no es la que dan los números, porque al haber entrado a tocar los datos que son un bien público, la información es un bien público, no es del gobierno. Nosotros decimos, es como si los bomberos, si se empieza a quemar, no sé, al lado un negocio, dicen, no, como son radicales, o como son socialistas, o como son, no sé, del PRO, no le voy a pagar el fuego. No, es un bien público. Es una confusión, es un delito gravísimo, porque genera expectativas ahora que no existen números. Y lo tienen que hacer encuestadoras privadas, de inflación, de pobreza, de distribución de renta, no puede medir nada. Es un hecho muy grave. Todos los gobiernos tratan de, pero en general el INDEC era una institución muy seria, donde lo que se cambiaba era a veces alguna metodología, pero realmente ahora va cambiando a cada rato la metodología y le ha generado credibilidad. El gobierno se hacía el nacionalista y dice, con esto vamos a pagar menos intereses con el SER. Ahora estamos pagando 14. Nos financiamos con Chávez al 12,6%, más o menos, depende de los días, ¿no? 12,6% en dólares. Después sí, al Fondo Monetario le pagábamos 4, 4,5%, y tiramos 10.000 millones de dólares que podríamos ver, un país que se pone puede negociar, ¿no es cierto? Todo es decisiones que se van haciendo con el corazón, que sirven para poner contento a algunos medios o a alguna gente, y ahora no están tan contentos los medios porque los critican, están bebiendo del mismo veneno, es la verdad, que se ha generado. Entonces, por eso soy crítico, y hay que decirlo, no hay que tener miedo de decirlo esto, es que el país, con estos 5 temas de agenda, ninguno de ellos, e inclusive ni siquiera el marco internacional, tuvo equipos, tuvo gente como para ir resolviendo algunos de estos temas. En las relaciones internacionales estamos peleados con todo, y el marco internacional es muy importante. Recientemente el doctor Marcelo Lascano, profesor, que es integrante del FENIX, renunció, pero no por el FENIX, sino porque dice, bueno, es inútil venir a trabajar, a pensar, etcétera. Total quiso que lo hiciéramos público, ¿no? Cuando no hay una política. Brasil tenía 30 millones de cabezas de ganado, ahora tiene más de 150 y es uno de los grandes exportadores mundiales de carne.
Brasil no tenía casi petróleo, ahora exploró petróleo. Es un país industrial, pero no es un país desarrollado. Lo que no acepto es que me dice, pero Brasil todavía tiene una distribución. Claro, la distribución de ingresos, la pregunta es qué pasa si no hubiera crecido bien. Estos años no creció tanto, hay algunas críticas por el tipo de cambio, pero también le ha permitido tener una macro que le da predecibilidad, muy importante eso también. A veces es mejor crecer al 3 y no locamente, porque uno se transforma en la teoría, ¿no es cierto?, del mono loco. Mono loco es que un país o un hombre dirige un país y va a 220 o 230 en el tren bala y viene otro tren bala del otro lado. Uno es el mono y el otro es el racional. ¿Quién se retira? El racional, porque el mono loco si no chocan los trenes. Entonces, la teoría del mono loco funciona en la conducción de los asuntos económicos también. Cuando no se discuten dónde van los recursos que son muy escasos. Entonces, fíjense, el sector público. Los números del sector público para este año son 215.000 millones de pesos de recaudación y unos 180.000 de gasto. Hay más de 20 y pico. Pero ahora, como se le recesiona a la economía, hay un problema de sequedad en la futura recaudación. Lo que pasa es que el superávit se va a mantener, porque los salarios no aumentan al mismo ritmo que la inflación. Entonces el gobierno recauda, un efecto de Olivera Tanzi al revés, llaman algunos, el gobierno recauda a precios de hoy y los salarios se renuevan cada 3 meses, 6 meses, le permite tener un superávit fiscal. Quizás el éxito del gobierno es tratar de mantener superávit gemelos, pero uno no hace política solamente macroeconómica con superávit gemelos, porque las políticas productivas, cambiarias y monetarias tienen que ser consistentes. Si no hay consistencia, llega un momento que en los procesos, si el país no tiene infraestructura o crece mucho, los incentivos para el petróleo, por ejemplo, la producción de petróleo o de gas, tomen cualquier diario de ayer o anteayer, estamos importando tachos de gas licuado a 17, 18 dólares el BTU para venderlo, inyectarlo, desarmarlo, llámenlo, lo estoy tratando físicamente de describir, y meterlo en un caño para que llegue el gas natural. Estos subsidios están creciendo, los muchachos que están en el Congreso cuando ven se asombran en los presupuestos nuevos, el manejo de subsidios, son cifras siderales, ya llega a más de 16.000 millones de pesos. Recuerden que el presupuesto total de las universidades es un poco más de 5.000, de todo el sistema universitario público, los subsidios. Y el gasto en personal es alrededor de eso un poco más, de la administración pública, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, etc. Entonces los números son alrededor de 200.000 millones de pesos, para que les quede alguna cifra. Del sector monetario y financiero se ha recompuesto el sector, pero evidentemente es un sector financiero que no es como dice el presidente, o dicen muchos, dice, el sector financiero no le da crédito a largo plazo. Yo le diría al sector financiero, no den crédito a largo plazo, porque cómo dar crédito a largo plazo se funden todo. Entonces, claro, parecía que el sector financiero son los malos. Entonces, entre este sector financiero está el Banco Nación, Banco Provincia también. ¿Por qué? Porque el sector financiero tiene que tener predecibilidad, tiene que haber una unidad de cuenta, no el dólar, pero alguna unidad para dar crédito a largo plazo. Con alta inflación desaparece la predecibilidad. Entonces, el crédito a corto plazo se dio a través de las tarjetas, el crédito de consumo. Entonces, tenemos que hay tirones de consumo porque se expandió el crédito. Ustedes cobran el sueldo, muchos, y le depositan en el Banelco. Pero ustedes a veces no pueden retirar todo. Bueno, los bancos tienen un depósito para corto plazo que permitió, por suerte, ¿no es cierto?, dar por lo menos el crédito a consumo. Y también a clases medias, medias bajas, cojubilados, a tasas muy altas, probablemente, y alguna política pública que cuando uno ve el subsidio de eso, por ahí hay 500, 900, 1.000 millones de pesos, y por ahí hay subsidios encubiertos de negocios internacionales que superan los 3, 4.000, 5.000 millones de pesos, sin hablar del tren bala y otras cosas.
Quiere decir que en un periodo en el cual el gobierno aumentó el gasto público, en el año 2007, y los subsidios en cerca del 50%, para dar una cifra fácil, ¿no es cierto? La inversión real pública, relativamente al otro, ahora quedó muy pequeña. Y la inversión privada, que depende de las expectativas, como están cambiando las expectativas, se le puede llegar a caer. Keynes lo llamaba el acelerador. Quiere decir que la tasa de crecimiento a largo plazo, salvo este año y un poco el año que viene, no va a ser baja, muy baja, igual que el promedio histórico, pero va a ser una tasa por los precios internacionales que puede oscilar alrededor del 4, 4,5%, que es buena. De cómo juguemos con esto, podemos ir resolviendo algunos de nuestros problemas, que como dije, tienen que ver con lo institucional, la inclusión, la infraestructura, la inflación y básicamente la inversión. Muchas gracias. Yo le dije a ellos que yo tengo un compromiso también, otra charla que es 9 menos 20, 9 4, pero me puedo quedar unos minutos. Pero sí, porque si no parezco... ¿Se entendió? Por lo menos, perdonen por si alguno tuvo alguna duda. Esto podríamos hablar un cuatrimestre cada uno. Yo lo que hice es ir integrando algunos datos, ¿no es cierto?, que relacionan deuda, etcétera, y el sector público. Y tener algunos datos del mundo y de la Argentina. Esto ustedes pueden, en el futuro, tener algún curso en el cual se profundiza cada uno de estos sectores y es un buen tema para empezar a entrenarse en mirar cuáles son los gastos, las exportaciones, la distribución de renta, la inversión real, porque todos hablan, la presidenta dice, aumentó el superávit fiscal y todo viene bien. Está aumentando un poco por la contrarreforma previsional. Contrarreforma no es despectivo, ¿no? Quiere decir que hay gente ahora que se pasa de la CFJP al Estado, pero esto le permite recaudar más, pero estamos gastando fondos públicos que teóricamente van a ser de los jubilados futuros. O sea, ojo con el superávit fiscal, que si uno empieza a tomar cuánto hay de pasivo de eso y cuánto es por actividad económica y por precios internacionales, cuando se miran los números, la verdad que el volumen de exportaciones no creció tanto. El sector industrial creció, pero el volumen del sector primario no es tan elevado. La mayoría está explicado por precios. Todo justamente por esta trabazón compleja que se ha hecho, que es muy difícil salir. Una maraña de subsidios, en el caso del ONCA para el sector agropecuario, donde dependen de un funcionario cuándo llega, cuándo no llega, 150 días de atraso, etc. Yo no estoy haciendo la apología del sector agropecuario. Lo que quiero que entendamos que los países en serio privilegiaron la producción, la educación, la investigación y el empleo de alta calidad. Perdonen la interrupción, ¿no? Pero sí. Maxi, ¿querías hacer una pregunta? Rápida. Gracias. Hola. Hola. Sí, una pregunta rápida. Hace poco leía que la recaudación fue comparada con la del mes pasado, la del año pasado, la del mes pasado fue un 13% superior a la del año pasado. Con lo cual, si uno lo ajusta por inflación, que es del 26-30%, en realidad decrecimos en la recaudación un 13% en valor real. Si eso a uno le suma el 56% de aumento del gasto público, le hace subsidios, aumento de sueldos del sector público, si a eso uno le suma los futuros aumentos que están planteados para sueldos y para salarios y las provincias que acordó, que acordó en el día de ayer Kirchner con la cúpula de la CGT, si a eso uno le suma el posible ajuste en base a la demanda que se planteó ante la Corte, que ahora el Ombudsman de la Nación lo plantea llevar a la Corte, que es un ajuste del 88,5% de los salarios, la movilidad de los jubilados. Si a eso todo uno le suma la retracción económica de la que vos hablaste el día de hoy,
¿no tenemos, no digo ya en el largo, en el mediano, en el cortísimo plazo, un escenario muy peligroso, visto y considerando que no tenemos posibilidades de financiamiento en el mercado externo y la inversión interna es bajísima? ¿No deberíamos ser mucho menos optimistas? Y en realidad aún tiene posibilidades porque está refinanciándose, haciéndole perder el valor de los bonos a los futuros jubilados que por ahí siguen. Hablo de los empleados medios, no estoy hablando de los ricos. Entonces, en ese sentido, la refinanciación a través de FJP y podría decir, de algunos bonos del sector privado argentino, puede lograrla. O sea, no se puede decir que el año que viene pero sí cambia la tendencia, es decir, la estrella de la economía argentina, que era ese potro que se sube un presidente que administró la abundancia en Santa Cruz. Administró la abundancia, pero no desarrolló Santa Cruz. Hacer un aeropuerto, 3 hospitales, con todos los recursos que tiene, no es desarrollar. Creo que cualquier pueblo pergamino es más grande que todos los habitantes de Santa Cruz. Entonces administró la abundancia, después vino y no hizo el ajuste, administró, después de 1 año y medio de esfuerzo, quien sea que lo haya hecho, lo hizo la democracia argentina. No es Duhalde, probablemente Labaña tuvo una sabiduría para conducir la crisis, al margen de la discusión que haya política, pero más o menos la Argentina, con un modelo más consistente que el anterior, no resolvió los problemas, pero puso en marcha una tasa de crecimiento cuando asumía del 8 o 9%. Ojalá uno se subiera. Y después empiezan a subir los precios internacionales. No se olviden que solo en los últimos 2 años los precios internacionales aumentaron 80% en promedio de todas las commodities. Pero el volumen exportado, de todas estas exportaciones teóricamente altas que creemos que tenemos, el volumen creció 3-4% de este sector. Tengo el del año pasado, el que quiera es 2% en promedio. O 3%, lo demás fueron precios. ¿Está? O sea, lo que fue el año pasado. Y el volumen justamente, el sector industrial no tuvo precio, lo que tuvo volumen. Y el sector primario tuvo precios, pero no volumen. Es una economía extraña, pero está cambiando la estructura de las exportaciones también. Hay productos industriales, pero piensen que hablamos de 60.000 millones de dólares con altos precios internacionales de las commodities, y países como Canadá, Italia, cualquiera exportan 400.000 millones de dólares. Mire el sendero que Argentina tiene para pensar, en vez de estar discutiendo, ¿no es cierto?, a ver cuánta caja más me puedo quedar. Yo creo que con Maxi coincido totalmente, pero no soy tan pesimista para el año que viene porque la economía trae una inercia de crecimiento y la inercia de los precios internacionales, que si uno puede arreglar algunos, puede conseguir algún financiamiento internacional. Lo que sucede es que la deuda de Argentina está ya en un 48% en dólares y 50% en pesos. La deuda en pesos la puede refinanciar y si no, está el impuesto inflacionario, que uno puede expandir la cantidad de dinero. Lo que pasa es que expandir la cantidad de dinero en esta etapa, el Banco Central, todos creen que se excedió. No, el Banco Central cumplió con el programa monetario. No es malo el programa monetario. Dice que tiene que crecer 12% aproximadamente, 14%. Entraban dólares, emitíamos pesos, pero los esterilizábamos. ¿Me explico? Creo pesos, pero después ¿qué hace? El Banco Central coloca LEVAC o algún bono y los esteriliza. Cumple con el programa monetario. Así que no podemos decir que la inflación es por exceso de oferta monetaria, una visión monetarista. La inflación tiene otras causas. Y entre las causas que tiene es la mala conducción política del tema en comercio, lo que ha demostrado que si no sería fácil hacer política económica. Yo voy y digo, bueno, a ver, la carne está cara para los pobres, controlo el precio de la carne. Qué fácil hacer política es eso. Creo algo en los controles, pero son políticas con acuerdos. Otro país se dice, bueno, hagamos alguna veda, mantengamos los mercados internacionales. Veda significa, tratemos de bajar el consumo de carne, con lo mismo que el gas. La Argentina vive en el limbo, perdonen la palabra, no puedo encontrar otra. El precio internacional del petróleo y gas está a $140 el barril, y nosotros quemamos luz, electricidad en la ciudad de Buenos Aires, que es muy lindo, me siento orgulloso de esta hermosa ciudad, y es Hood Robin, le sacamos a los pobres para darle a los ricos o la clase media, urbana.
El pobre paga la garrafa mucho más. Entonces, ese tema de distribución de ingresos con toda esta maraña de subsidios es complejo, pero está faltando a cualquier regla de la experiencia de los países más exitosos de la Tierra. Es verdad que había subsidio, pero había subsidio a la producción, a la tasa de interés, a los alimentos realmente. O sea, se cobran impuestos, pero la gente que está más desplazada en nuestra estructura social recibe otro tipo de subsidios. Entonces, coincido con Maxi, la economía en lo público y en lo externo comienza no a ser agua, comienza una alerta amarillo, pero para colmo, este proceso del campo genera expectativas políticas que perdió más credibilidad el gobierno. El gobierno, al perder credibilidad, el INDEC al no existir, esto termina o en un programa de ajuste más ortodoxo del que se imaginan, es decir, lo van a vender como que la culpa de inflación es del campo, pero va a ser un típico programa ortodoxo, Perón con... setentismo no. Setentismo era uno. Otro programa en 1951, que fue un brillante programa ortodoxo, ¿no? No tan heterodoxo. ¿Cómo se llama? Morales, había un ministro, Gómez Morales, ¿no? Bueno, hizo una apertura, entraron empresas del exterior, todo lo que se había criticado, y después un programa que como le bajaron los precios internacionales ahí, bueno, a la larga el pragmatismo lo va a tener que llevar a un programa en el cual, no digo apreciar mucho el tipo de cambio, porque la esencia, la madre de de las batallas, es el tipo de cambio alto que le generó un espacio de rentabilidad a la economía argentina y privilegia el empleo local. Pero ¿qué pasa? El tipo de cambio alto no se puede mantener mucho tiempo cuando hay una política que prácticamente genera una alta inflación y está apreciando la moneda. Está apreciando la moneda. ¿Alguna más? ¿Se entendió? Perdonen, ¿no? Porque... Si no hay ninguna pregunta más, bueno, nuevamente agradecerle a Daniel por la colaboración que siempre ha brindado con nosotros y despedirlo con un fuerte aplauso.